Buenas a todos, espero que estén totalmente bien. Estoy hablando de un tema muy importante que es el amor propio. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el amor propio? Es el querernos, el saber que somos valiosos y saber nuestras debilidades, nuestra confianza, nuestro todo. En general, el amor propio es saber conocernos a nosotros mismos y saber qué podemos hacer al respecto con todas las cosas que nos pasan. El amor propio es el cimiento que se empieza de nosotros mismos. Si esto está flojo, no podemos tener un buen amor propio, toda nuestra vida va a ser un fracaso. Así que hay que trabajar en nuestro amor propio por el bien de nosotros mismos, para ser un poco más mejor de nosotros, creer y confiar y no dejarnos por las otras personas su opinión, y tampoco de qué vamos a hacer. Cuidarnos, respetarnos, protegernos, el autocuidado, por ejemplo. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, pero la confianza en ti mismo depende de ti. Y ahora te pregunto, ¿tienes amor propio? Déjame en los comentarios tu opinión sobre el amor propio y quiero saber qué es para ti el amor propio, y voy a descubrir diferentes cosas porque todos pensamos muy distinto a lo que realmente yo comprendo y tú comprendes. Pero ¿cómo trabajar en este amor propio? Pues aquí te voy a decir los métodos para trabajar en ti, y tienes que ser muy constante porque esto no es de la noche a la mañana. Tienes que ser y esforzarte a trabajar en ti. Autoconocimiento. Este método que te puedo decir es conocerte a ti mismo, saber qué te gusta, qué no te gusta, conocer tus habilidades, debilidades, qué es lo que más realmente te frustra en tu vida, qué es lo que más fascina. Es conocerte, ¿vale? Tienes que tomar este tiempo para conocerte a ti mismo, tus gustos, tus disgustos, qué eres positivo, qué eres negativo, qué sabes qué hacer, en general, saber todo, ¿me entiendes? Saber totalmente todo de ti, conocerte a ti mismo. Imagínate en el espejo, mírate y háblate y pregúntate qué te gusta y respóndete. Al final de cuentas es conocerte a ti mismo, y muchas veces no nos conocemos, no sabemos cómo somos nosotros, y alguien siempre te puede preguntar quién eres tú, y tú es por ello que tienes que conocerte, saber quién eres tú, y para ello hay que hacer esa práctica de autoconocimiento, tener un tiempo para conocerte a ti mismo. La aceptación. Aceptar que todos cometemos errores, aceptar que nadie es perfecto. Cometemos muchos errores. A menudo no te imaginas cuánto cometemos errores. Así que tú tranquilo, acepta tus errores, tus imperfecciones, todo lo que tú eres. Relájate. ¿Por qué vas a estar tan preocupado por tus errores? Tienes que relajarte. Ahora, el siguiente aspecto es cambiar tu diálogo interno. A menudo cuando hacemos una actividad, cuando queremos afrontar metas, hay una vocecita en nuestra cabeza y que nos dice: no lo vas a hacer, vas a errarlo, vas a cometer el peor error, vas a hacer la vergüenza, el chiste. Tu propia mente juega un papel muy importante en tu vida. Pero si tú sigues con esa mentalidad negativa, ese diálogo negativo siempre va a estar. Te va a decir que todo fracasarás y no serás posible hacer algo al respecto. Tienes que cambiarlo. En menos de negativo, sé más positivo. Que sí vas a poder, sí voy a lograrlo, voy a conseguirlo. No voy a hacer el chiste. ¿Qué me importa a los demás? Tratar de ser un poco más positivo con tu vida, ser más alegre, ser más consciente en lo que haces, te hará un poco mejor de lo que tú crees que puedes ser. Otro aspecto es hacer un límite saludable. Hay muchas personas que no dicen la palabra no. ¿Por qué? Tienen miedo que los demás los rechacen, o su opinión de los demás más cuenta de ellos que de vos. Y eso está mal. Hay que decir no cuando tú mismo entiendes y comprendes que eso no te gusta a ti, que no te fascina hacer una cosa, y decir no.
por ejemplo, o ir a una fiesta. Tú no eres de mucha fiesta, digamos que no eres de fiesta. Y te están diciendo que vayas, que diviertas y todo eso, pero a vos no te gusta. Por más que vayas, no te vas a alegrar. Tienes que decir un no y ya. Porque es tu bienestar, tu salud, y tú importas más que otras personas. Ahora, si tú quieres divertirte, quieres ir, pues anda. Depende de nosotros, pero siempre ponte en primer lugar, siempre en el primero. No cuentan la opinión de los demás. Si tú realmente quieres ir, ve. Pero si no quieres y sientes que no te va a hacer bien hacer eso, entonces no. Tienes la noción y la palabra de decir el no. Practica el autocuidado. El practicar el autocuidado, clarito lo dice, que tienes que cuidarte a ti mismo. Como nosotros hacemos mantenimiento de nuestros computadores, de nuestro celular, queremos otro celular más nuevo y todo eso, igualmente tienes que hacer contigo mismo. Tienes que relajarte un poco, hacer cosas que te relajen o que te gusten. Hacer deporte, cuidarte, comer cosas saludables para relajar tu cuerpo, para tener un poco mejor tu salud. Ten un día de autocuidado, un descanso, una paz, tranquilidad. Eso te va a hacer un poco más aliviar. ¿Entiendes eso? El autocuidado es parte del amor propio porque te estás cuidando a ti mismo. Cuanto más te cuidas, más te vas a querer. Celebra tus logros. No importa que sea pequeño tu logro, pero es importante para ti. Cualquier logro que sea, aunque lo más pequeño que sea posible, es un logro. Hay que estar alegres, hay que ser felices, porque es un logro. Es algo que conseguiste. Sea con esfuerzo o no sea con esfuerzo, has logrado una cosa. Y por más que sea pequeño, poco a poco vas a lograr más. Sé más positivo contigo mismo. He logrado esto, he hecho esto. Sé más positivo. Deja ya de tanta negatividad y tanto complejidad contigo mismo. Evita las comparaciones. A menudo nos comparamos con otra persona que tiene todas las cosas y nosotros no tenemos. Nos comparamos y decimos, ¿por qué yo no tengo? Y él tiene todo. Hay que trabajar en nosotros. Saber qué estamos haciendo, saber por qué estamos en esta situación y nosotros queremos llegar a ello. No hay que compararnos, sino hacer algo al respecto. Hacer algo, no comparando. Tienes que pensar así, tienes que ser más positivo, más alegre, más lanzador a todos. Todo tienes que hacer con ganas, porque las personas que tienen más ganas de hacer algo lo consiguen. Y cuanto menos ganas tengas, nunca vas a poder conseguir nada, porque estás en un lugar donde estás solo comparando con cómo quisieras ser, y nunca vas a ser. Si estás ahí, sigue esperando que un milagro vea y suceda directo. No es así. Y no te sientas mal por no tener un poco de amor propio, porque yo pasé lo mismo. Y todos, casi la mayoría de las personas pasamos por esta complejidad de no tener un amor propio. Nos cuestionamos mucho y somos tan negativos. Hay que tratar de ser más positivos y más brillantes en nosotros mismos. Antes creía que la opinión de los demás contaban para mí. Me sentía bien porque saber que otros acepten lo que eres o te digan qué brillante, qué lindo dibujo haces, todo en realidad se siente bonito. Claro, que te digan algo se siente bonito, pero no tienes que esperar la aprobación de los demás o qué opinan los demás. Déjalos al lado, déjalos un lado y trabaja en ti, porque la opinión de ti mismo, la opinión de conocerte a ti mismo, la opinión que más cuenta eres tú. Si tú dices que no está bien, no estará, entonces es tu opinión. Pero claro, hay que saber tener opiniones de los demás también, porque hay opiniones buenas, pero personas que te están hablando cosas negativas, que te bajonean, no le hagas caso. Y si hay personas que te hablen y que te digan, con esto vas a mejorar, con esto tal, entonces escúchalo. Eso también te va a ayudar a un poco avanzar de ti mismo. Las cosas negativas no tienes que darlo cuenta, eso estamos bien.
El amor propio se trabaja constantemente, se hace paso a paso. Cuanto más trabajes en ti, más amor propio vas a recibir. Pero este es un trabajo constante. Hay que ser constante en querernos a nosotros. No es a la noche a la mañana, pero hay que ser más alegres, hay que brillar con la vida. Sí, la vida es hermosa, pero muchas veces nos cuestionamos y lo ponemos peor. Y bueno, si te gustó el video, espero que te suscribas y ojalá que sigas viendo otro video. Nos vemos en el próximo video.